Bueno, primer de tot, sí que volia donar les gràcies al rectorat i al vicerrectorat per la confiança depositada en l'Observatori de l'Estudiant per fer aquest projecte tan engrescador. També donar les gràcies a l'Antonio, encara que m'estens una mica a l'Antonio, perquè sempre està disponible quan li demanem que participi en alguna qüestió d'aquestes. Per suposat a l'Àngela, que ha vingut des de Zaragoza, secretària executiva de la CRUE, i moltíssimes gràcies a Àngela i a l'Ignasi Labastida. I, per suposat, donar les gràcies a tots els que esteu aquí i online, perquè tots som cares amigues i estem encantats d'haver organitzat aquesta trobada. Són molts records, molta trajectòria a darrere, amb molts de vosaltres, o quasi amb tothom, i encantats i us donem les gràcies per estar aquí amb nosaltres i nosaltres amb vosaltres. Moltes gràcies, amics i amigues. Bé, doncs comencem a presentar el que ha sigut aquest projecte, que és l'enquesta de condicions de vida i estudi de l'Observatori de l'Estudiant, de les condicions de vida i estudi de l'estudiant de la Universitat de Barcelona. I una mica com va néixer aquesta enquesta. Ja pots passar. A l'índex ja pots passar. Una mica per contextualitzar com va sorgir aquesta enquesta. Com han dit ja la vicerrectora, era una de les primeres mesures del programa del rector actual, conèixer, fer un diagnòstic de les necessitats de l'estudiantat de la Universitat de Barcelona, i l'equip va començar la trajectòria per la creació d'aquest qüestionari va començar amb el vicerrectorat, amb la pròpia vicerrectora. Van revisar totes aquestes antecedents i referents dels que ens han parlat abans, Eurostudent, Ecovipeo, Via Universitària, National Survey of Student Engagement, i també algunes de caràcter de temàtiques segmentades que ja s'havien dut a terme en l'Observatori de l'Estudiant, i la singularitat és que es van dur a terme en la participació activa, compromesa, responsable i no sé com dir-ho, però de l'estudiantat i d'assessors científics que també estan aquí avui, i aprofito per donar les gràcies. I una vegada que van tenir un qüestionari, que la veritat és que era molt llarg perquè ens agradaven moltes preguntes, doncs això el van passar a un grup de treball que es va conformar en l'Observatori de l'Estudiant, i a aquest grup de treball donar les gràcies molt especialment perquè crec que la passió, la il·lusió pels temes fan realment que els resultats siguin un èxit normalment. També vull aprofitar aquí per donar les gràcies al Toni Vallès, que fa molts anys va ser vicerector d'estudiants i fa molt de temps que tenim una relació i ens ha fet també tota la revisió estadística del projecte, del qüestionari, i per suposat a les dues persones que m'acompanyen, que porta molt de temps en l'Observatori, un és Isaac Calduc, que des de segon de grau de Pedagogia ha estat participant en l'Observatori, avui ha defensat la seva tesi doctoral i ara té l'estatus de professor. També el Juan Llanes, que Juan Llanes es va incorporar a l'Observatori quan estava fent el doctorat, ha tingut una productivitat científica també en el doctorat importantíssima, i està sempre vinculat a l'Observatori, sempre estem fent projectes amb ell. I a gent que no està aquí, a l'Òscar que sí que està i que ens ha... Ai, perdón. Disculpad, paso al castellano, me ha pasado lo mismo que Antonio. La jornada en realidad es en castellano, pero no sé por qué no nos damos cuenta si hablamos una cosa. Entonces, dando las gracias también al Óscar por su compromiso totalmente con el proyecto. Te quiero dar las gracias muy directamente. También a Carlos Campos, que no está aquí, pero también es estudiante de doctorado de Psicología y también ha hecho un trabajo muy importante en todo lo que ha sido el análisis de los datos, y a otros estudiantes que han tenido una trayectoria importante en el Observatorio del Estudiante y que hoy están incorporados profesionalmente en otros ámbitos, y que incluso estando en Bruselas, como es el caso de Óscar Planells, o al Albert Gili también, por supuesto, una larga trayectoria en el Observatorio, en otras universidades y en otros proyectos. Albert, pues muchísimas gracias, porque la participación de todos, como digo, pues ese proceso de co-construcción nos lleva a generar realmente un trabajo que creo que podemos estar satisfechos. Finalmente, este cuestionario, una vez que se elaboró en el grupo de trabajo, pasó a la revisión de expertos. Cómo no, dar las gracias a Pilar Figuera, a Mercedes Torrado, a Gregorio Jiménez, a Richard Meri, que también está fuera, y a Marina Elías. Y finalmente,
El cuestionario fue aprobado en la sesión del Consejo Asesor del 18 de octubre del 2021. Aquí hay miembros del Consejo Asesor del Observatorio del Estudiante y, por lo tanto, pues no me quiero dejar ningún nombre, pero, por supuesto, también a quien no he nombrado pues es a Mario Rubiralta, a Antonio Vallés, a Pilar, a Mercedes ya las he nombrado, a Mercedes Gracenea. Todos ellos constituyen a Lidia Daza, todos ellos forman parte del observatorio y sus aportaciones siempre enriquecen nuestro trabajo, con lo cual, y es un foro de debate que siempre es muy interesante, sobre todo para que los estudios no se queden solamente en ser estudios, sino que tengan una repercusión clara, como hablábamos hace un momento con los estudiantes del Consejo del Alumnado y también con Nicolás, que hablábamos que los estudios, y además tu intervención ha ido en esa línea un poco, los estudios son importantes para tener datos empíricos de la población universitaria, pero hay que traducirlo en políticas de mejora. Ese es el objetivo de esta encuesta. Esperemos que así suceda. Muchísimas gracias. Pues este es el grupo, como veis es un nutrido grupo y es una manera de trabajar de forma colaborativa, como decía antes Antonio. Tu Àngels, el observatorio es colaborativo, no es un laboratorio, y es lo que pretende. Y además que sea dinámico y en acción, no solamente en... Bien, ya os queríamos explicar un poquito, ¿no?, cuáles son los bloques de la encuesta. La encuesta tiene 6 bloques. En el primer bloque, pues, lo puedes ir pasando ya si quieres. Los bloques, en el primer bloque, que es la situación actual, hemos intentado averiguar temas en relación a la titulación que cursan los estudiantes, en relación a si es un estudiante internacional o es un estudiante nacional, y también el régimen de dedicación a los estudios. En el apartado tenemos otro bloque que es vida universitaria y que hemos subdividido en condiciones de vida y condiciones de estudio. Condiciones de vida pues van más asociadas a temas más económicos, ¿no?, pues, como su misma palabra indica. Por lo tanto, hemos explorado temas sobre la residencia, sobre la convivencia, sobre el alojamiento, sobre las necesidades económicas que tienen los estudiantes, los gastos, los ingresos, la financiación. También hemos abordado el trabajo remunerado, donde salen algunos resultados bastante interesantes, la interferencia de la COVID en las condiciones de vida y, finalmente, las becas y ayudas. Algunas novedades de esta encuesta es, por ejemplo, que no se suele introducir el tema de becas y ayudas así tan específicamente como lo hemos hecho en este caso, ¿vale?, con unos ítems que luego veréis. Aunque sí se aborda, evidentemente, en vía universitaria. En el tema de condiciones de estudio hemos abordado efectivamente pues, la dedicación académica, el tema de la asistencia, y luego este bloque tiene también algún aspecto novedoso, como es la incorporación de toda una serie de competencias, como son la competencia en la perspectiva de género. Esta encuesta, no lo he dicho, pero ha participado muchas personas de la universidad y quiero también dar las gracias a la Unidad de Igualdad, por ejemplo, que nos ha hecho incluir una perspectiva también mucho más inclusiva de lo que pensábamos nosotros en principio. Pues hay un apartado de competencias en la perspectiva de género, otra pregunta sobre competencias de sostenibilidad, competencias lingüísticas, competencias digitales, y esto sí que sería una actualización temática respecto de otros proyectos de encuestas que hasta ahora hemos estado utilizando. Por supuesto, hemos mirado el tema de las prácticas académicas y la formación complementaria, donde aquí también tenemos algunas observaciones que seguramente, en relación a la formación complementaria, Juan nos hará como experto en orientación universitaria también. Bien. Otro bloque ha sido el bloque de expectativas y valoración. Hemos enfocado las expectativas iniciales. En cuanto a las expectativas iniciales, pues hemos querido explorar cuál es el grado de conocimiento que tienen los estudiantes de la titulación y también en relación a las salidas profesionales, que muy inteligentemente pues, nos aportó también una revisora de la encuesta de validación, y creo que es un resultado que es muy interesante, ¿no?, explorar también en relación a las salidas profesionales. También hemos explorado sobre los motivos que llevan a los estudiantes a elegir su titulación, y en relación con estos motivos pues hemos intentado ver si tienen un carácter más instrumental en la elección de estudios o tienen un carácter más expresivo, más relacionado con el aspecto vocacional, ¿no? También hemos explorado expectativas futuras, ¿no?, cómo ven su formación de cara a la incorporación en el mercado laboral, o qué competencias creen que desarrollan con toda la formación universitaria. Y también pues, cómo enfatiza la universidad diferentes actividades, qué piensan ellos de las actividades que hemos propuesto en el cuestionario, qué piensan los estudiantes, el estudiantado en relación al énfasis que hace cada universidad en ese tipo de actividades. Hemos incluido algunas actividades que en general no se suelen tratar, pero que hemos considerado
en ese proceso de construcción y de participación del estudiantado, pues evidentemente genera una aportación muy rica, ¿no? Porque el estudiantado aporta su propia realidad. Esto ya se ha dicho antes, no voy a insistir más en ello. Hay otro bloque que es de pertenencia, compromiso y participación, y aquí lo que hemos valorado lo que hemos explorado es la valoración del estudiantado sobre su experiencia universitaria, la participación política, las elecciones a rectorado y elecciones a representantes de estudiantes, y la participación en otros espacios que no sean estos, que consideramos de gran relevancia, y los datos, como antes hemos hablado con los estudiantes, pues no son muy halagüeños. Esperemos que podamos hacer algo, ¿no? Y poco a poco esto se vaya movilizando y superemos un poquito este bache que siempre ha sido deficitario, pero quizá con el tema de la pandemia pues se ha agudizado. Y otra novedad de la encuesta es justamente la encuesta que incorpora un bloque de salud y hábitos saludables. Algunas cosas, como he dicho, nos inspirábamos en todas estas encuestas de las que se han hablado aquí, y otras también en encuestas segmentadas del observatorio. Este es un caso de ellos. Hubo un grupo en el observatorio que trabajó salud y hábitos saludables, y hemos incorporado este bloque donde hemos tratado, ¿no?, temas sobre actividad física y deporte, sobre alimentación, sostenibilidad y sobre todo también bienestar emocional, donde hemos incorporado, y también, como decía antes Antonio Ariño, aunque no lo hemos incorporado aquí, pero deberíamos de haberlo hecho, el tema de las actividades adictivas, para decirlo, o sea, el consumo de estupefacientes, para decirlo de alguna manera, que también arroja resultados interesantes. Como cualquier otra encuesta, incluye pues el último apartado, se dedica en este caso, se dedica a los datos sociodemográficos, a las variables sociodemográficas, pues género, edad, responsabilidad del estudiantado, si tienen o no tienen responsabilidades, si tienen o no tienen hijos, también el background familiar, que también ha hablado, por supuesto, Antonio Ariño, en relación al nivel educativo y al nivel ocupacional de los referentes familiares. Y finalmente aquí también habría una actualización temática, y es que hemos incorporado una pregunta sobre discapacidad, que creo que también nos aporta y nos da una información que puede ser muy interesante y que otras encuestas no incorporan. Bien, pues el objetivo, ya se ha dicho antes en la inauguración, evidentemente es conocer, ¿no?, las condiciones del estudiantado de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, es decir, hacer un diagnóstico de cuáles son sus necesidades, realmente mayoritariamente sus necesidades, y a partir de aquí hacer una política de mejora, sobre todo en el ámbito de la atención, en sentido muy general, atención académica, personal, social, podríamos ampliarlo esto mucho, pero vamos a decir en el ámbito general de la atención al estudiantado, en el que, como has comentado el rector, la Universidad de Barcelona tiene una larga tradición y en el que aquí todos, de alguna manera u otra, hemos realizado esta cuestión, y específicamente pues también todos los miembros que están aquí del Servicio de Atención al Estudiante, que aprovecho para saludar cariñosamente. Bien, el diseño de la investigación. Bien, pues la investigación se administró online, ¿no? Se administró entre el 1 y 28 de febrero del 2022, podríamos considerar ya en un contexto más bien de pospandemia, ¿no? Y bueno, básicamente el software que utilizamos fue Qualtrics, que también agradecemos desde aquí la ayuda que nos aportó el vicedecano de Recerca e Innovación de la Facultad de Psicología, que nos permitió la licencia, nos aportaron la licencia para lanzar la encuesta. Y bueno, pues se ha hecho un análisis en SPSS, y decir que en ella, por la primera vez que se ha hecho esta encuesta, pues es para no estar muy descontentos, sino estar contentos que 3.326 estudiantes han participado en la encuesta. Bien, ya entrándonos en la situación actual, la participación pues es desigual, evidentemente ha participado mucho más estudiantado de grado, ¿no?, en un 71,3%, 2.371 estudiantes de grado han participado en la encuesta, y disminuye pues en relación al estudiante de máster universitario, que ha sido un 14,1%, o de doctorado, que ha sido un 11,4%. La participación del máster del estudiante de máster propio ha sido minoritaria. Y también es verdad que el otro día en el debate del Consejo Asesor nos planteábamos si realmente era interesante incluir a los estudiantes de máster propio, que tienen un perfil bastante diferente, y por tanto igual en la próxima encuesta sería mejor hacer cosas separadas y no incluir a este estudiantado. Primero, la participación es baja, y segundo, que sí que puede un poco modificar el resultado de todos los grupos. Bien, el estudiantado de grado por áreas de conocimiento, pues como es lógico, en la Universidad de Barcelona el 37,2% son estudiantes de Ciencias Sociales y Jurídicas,
frente a un 25,6% que son de ciencias de la salud. Y artes y humanidades y ciencias están más o menos igualados, con alrededor de un 14%. Y lo que es curioso es que los itinerarios simultáneos ya superan también en la Universidad de Barcelona, que evidentemente no es una universidad de enseñanzas técnicas, supera ya a Ingeniería y Arquitectura con un 5,8% en itinerarios simultáneos, que después ya señalaremos que también se empiezan a aflorar, como diría Antonio Ariño, ciertas desigualdades, y eso sería interesante empezarlo a abordar en algunos grupos de debate donde se tienen en cuenta estas cuestiones y que también algunos estudiantes están presentes. Habría que ponerlo de relieve porque esto empieza a pasar y en esta encuesta lo vamos a ver. La distribución por género, pues también aquí detectamos que hay también desigualdades en segregación horizontal, por decirlo de alguna manera. El género femenino está más presente en ciencias de la salud, el género masculino lo está, como tradicionalmente y todos sabemos, en ciencias, en itinerarios simultáneos, que era lo que comentaba anteriormente, y en ingenierías y arquitecturas. Y el género no binario, que es una de las también novedades que tiene esta encuesta, es que están más presentes en artes y humanidades. La inclusión ha venido como una propuesta de la Unidad de Igualdad e intentamos que la encuesta sea lo más inclusiva posible, aunque no, la participación es pequeña, pero sí que es bueno tenerlo en cuenta de acuerdo con la realidad social, ¿no? El contexto social. Bien, por nacionalidades, básicamente la mayoría del estudiantado son de nacionalidad, son nacionales, y el estudiantado internacional que ha participado es minoritario, ha sido un 10%, un 10,4%, del cual han venido a estudiar la titulación un 10% y un 0,4% han venido a estudiar una parte de la titulación. O sea, esta encuesta realmente, aparte de la participación, pues refleja también una escasa movilidad. Bueno, podemos sacar muchas conclusiones que deberíamos explorar en otro nivel de profundidad. Bien, el régimen de dedicación al estudios, mayoritariamente el estudiantado de la Universidad de Barcelona tiene una dedicación a tiempo completo, y esto contrasta mucho con que, y esto creo que sí que debería de tenerse como alerta, bueno, lo creemos todo el grupo, contrasta mucho con la dedicación laboral, porque la dedicación laboral del estudiantado tiene una media de 22,76 horas de dedicación semanal, de horas semanales al trabajo, en días laborables y fin de semana, con lo cual, lógicamente, si tienen esa dedicación, incluso un importante volumen que tiene una jornada completa, pues la dedicación a tiempo completo, no sé cómo pueden compatibilizarlo todo, ¿no? Con Juan decíamos, todo lo llevan para adelante, pero ¿cómo lo hacen, no? Bueno. En relación al cambio de población de residencia, que también lo hemos preguntado, pues también hay muy baja, un 71,2% no ha cambiado de residencia, y los que más han cambiado son los, como podría ser, se podría intuir, el estudiantado de doctorado y de máster universitario. En cuanto a la convivencia durante el curso académico, mayoritariamente el estudiantado convive con su familia, o bien en un piso compartido, o la tercera opción sería que convive con la pareja. Evidentemente, a medida que se va escalando en los niveles terciarios, pues se vive menos con los padres, con la familia, y uno inicia procesos de emancipación, pero la cuestión es que seguimos teniendo una tradición muy familista, como dicen otras muchas encuestas, Eurostudent, Ecovipeu y Vía Universitaria, ¿no? De tradición de vivir con la familia, de no estar emancipado, a diferencia de otros países como los nórdicos, etcétera. La satisfacción con el alojamiento, curiosamente, pues sabe que un 73,3% del estudiantado está satisfecho con su alojamiento, frente a un 8,5% que dice no estar nada satisfecho o estar poco satisfecho. Aquí lo dejamos. El grado de satisfacción es mayor en los estudios de grado que en otros estudios. Esta pregunta se introdujo un poco, ¿qué nos dice? El medio de transporte mayoritario es el transporte público, con lo cual el estudiantado utiliza medios de sostenibilidad, por decirlo de alguna manera, o sea que eso está muy bien, ¿no? Cultura de la sostenibilidad. Y en cuanto a los principales ingresos, las principales fuentes de ingreso del estudiantado universitario principalmente proceden de la familia, por un lado, en segundo lugar del trabajo remunerado y en tercer lugar de las becas y ayudas. Si lo mirásemos por niveles, claro, hay diferencias, ¿no? Porque de la familia se produce más en los estudiantes de grado, el trabajo remunerado sería más propio de los estudiantes de máster propio,
el trabajo, los ahorros sería más propio de los estudiantes de máster universitario y las becas y ayudas es más propio del estudiantado de doctorado, del personal investigador en formación. En cuanto a los gastos y necesidades, nosotros en la pregunta la dividimos entre me lo pago yo como estudiante, me lo pagan otros, no dijimos la familia, dijimos otros, y algunas necesidades que no tenemos, ¿no? En relación, básicamente, los resultados nos dicen que la matrícula, el alojamiento, los gastos de manutención y también las comunicaciones, internet, etcétera, básicamente las pagan otras personas. Actividades de ocio, también material didáctico, lo pagan el estudiante. Y lo que nos ha sorprendido también aquí, que alguna vez hemos comentado, es que hay un elevado porcentaje que dice que no tiene necesidad de formación complementaria y en el observatorio consideramos que es una parte importante para el desarrollo de la pertinencia, el sentimiento de pertinencia y participación. La formación complementaria aporta toda una serie de competencias que sería muy importante, ¿no? Que decir a muchos profesionales que estáis aquí, que trabajáis en ese ámbito, SAE, y muchas más personas, pues nos ha llamado la atención eso, ¿no? También es curioso que en actividades deportivas también dicen no tener necesidad en un porcentaje importante. En relación a la valoración de financiación mensual está muy dispersada esta información y un tercio más o menos un tercio está situado tanto en el que tiene mucha o bastante financiación, también en el otro lado que tiene poca o ninguna y como vemos neutro es un 35,1%, o sea que la valoración es un poquito dispersa. En relación a hemos hecho 3 preguntas sobre el estudio y el trabajo remunerado porque nos parece que es una cuestión esencial para muchas cuestiones, ¿no? Para el tema de conciliación y muchas que pueden salir en el debate aquí, pero también para cómo compatibilizan, cómo influye eso en el abandono, en las tasas de persistencia, si tiene un efecto positivo o que también los tendrá, ¿no? En relación a experiencias profesionales que sean interesantes. Pero hemos preguntado, pues eso, ¿qué estudiantado compaginaba estudios y trabajo? Y nos ha dado un resultado realmente importante, que un 62,7% pues compaginan estudios con trabajo y además un 24% lo hace de manera regular durante el curso académico y un 16% lo hace durante el curso académico en las vacaciones. Y además también trabajan durante las vacaciones y también lo hacen de manera ocasional, con lo cual realmente en el 62% tenemos que decir que bueno, quizá aquí sí que deberíamos de poner como una alerta, ¿no? De qué está pasando con esta cuestión. Si además luego lo vinculamos con el tema de origen social, con desigualdades que luego comentaremos. La relación, además, de los estudios con el trabajo pues es minoritaria, es decir, solamente un 47% dice que no tiene ninguna relación, con lo cual más bien parece intuirse que son trabajos más bien precarios. La importancia de los diferentes motivos para trabajar, aquí el resultado suele ser también el que muchas veces nos explicaba Antonio Ariño, ¿no? Que el estudiante trabaja pues, para intentar llevar una vida independiente. Esto contrasta también con el tema de que el estudiantado está poco emancipado. Pues esta sería el primer motivo para trabajar y bueno, también un segundo motivo sería pagar sus gastos personales. Otras cuestiones como que afectarían más a que tengan una experiencia que les pueda ayudar a la aplicación práctica o al trabajo, pues tienen una menor importancia porque están en porcentajes por encima del 60% frente a estos mayoritarios que están por encima del 80%. Bueno, y en cuanto al motivo y grado de preocupación por la COVID-19, pues lo que más les ha preocupado al estudiantado realmente ha sido la salud y seguridad de su familia. Esta es la respuesta que acumula, que concentra un 80,6% del estudiantado. Frente a ella también, no frente a ella, sino también como de orden de importancia ha sido las oportunidades futuras, ¿no? que el estudiantado cree que han podido estar afectadas por la COVID, en un 74,2%. Lo que menos les ha preocupado, es curioso, es justamente es curioso o no, pues se pueden sacar deducciones, es la posibilidad de pagar las facturas. Esto es lo que menos le ha preocupado al estudiantado en relación a las condiciones de vida.
Y finalmente, sobre el conocimiento de becas, que hemos preguntado, pues hombre, algunos aspectos que preocupan, ¿no? Generalmente en los foros de estudiantes, y es si los estudiantes realmente conocen o no las becas. Bueno, pues ocurre que es verdad que hay un 38,3% que sí que las conoce, hay otro porcentaje que las conoce en parte y un 17% que además coincide con un dato también a nivel estatal de la autoridad fiscal, pero bueno, no tiene nada que ver, no son comparables, pero este 17% no conoce las becas, con lo cual todavía se podrían hacer procesos de mejora en lo que es poner al alcance del estudiantado un mejor conocimiento de lo que es la oferta de becas, sobre todo para aquellas familias socialmente más desfavorecidas. En relación a la dependencia de becas y ayudas, pues lo que podríamos destacar es realmente que un 24,4% depende totalmente de las becas y ayudas. Esto pues también podría ser una idea que se debería de tener en cuenta en la política universitaria, pero también indicar que la dependencia es mayor en el estudiantado de doctorado. Y finalmente, en este bloque de condiciones de vida está el tema de la satisfacción con las becas y ayudas. Y los ítems que más insatisfacción concentran son el plazo de resolución de las becas y el pago de las mismas. Esto, bueno, en el caso de beca general, pues se hizo una acción política para intentar, y esperemos que este año pues, el estudiantado reciba las ayudas con anterioridad, pero claro, aquí hablamos de ayudas para todos los colectivos. Y, en segundo lugar, el régimen de incompatibilidades. Aquí podríamos abrir un debate largo, ¿no?, en el que no están de acuerdo. Todos los motivos que hemos puesto generan cierta insatisfacción por parte del estudiantado, pero principalmente destacamos estos dos. Y doy la palabra a Isaac Calduc, que explicará las condiciones de estudio. Genial, sí. Gracias, Àngels. Vamos a pasar a hablar de las condiciones de estudio. Sí que me permito un momento, además de saludaros a todos y a todas, de sumarme a todos los agradecimientos para no reiterarme que ha hecho la directora del observatorio, la doctora Alegre. Y también vamos un poco fuera de horario, sí que voy solo a destacar algunas de las ideas principales de las condiciones de estudio. ¿Sí? Perfecto. Un dato que yo creo que es fundamental es la asistencia a las clases presenciales. ¿Sí? Tenemos que 3/4 del estudiantado asisten de forma regular a las clases, pero aún tenemos un alto grado, disculpad, es un 5,7, pero considero que es un alto grado de estudiantes que no asisten a ninguna o a muy pocas clases, ¿no? Y así lo podemos constatar en nuestro día a día como profesores en el aula. Sí que es verdad que una parte de este porcentaje posiblemente son estudiantes que están haciendo evaluación única, pero no es un grado tan alto. Por lo tanto, nos pone muchas alertas, creo este dato. Además, con la constatación que tenemos de que actualmente la cantidad de estudiantes que están acogiéndose, ¿no?, a esta evaluación única está creciendo después de la pandemia, lo cual pues, nos debería llevar a todos y a todas a pensar qué significa la evaluación única en nuestro contexto, ¿no?, en el contexto universitario. También quería un dato que creo que era interesante comentar, aunque ahora estamos haciendo una fotografía de los datos, es que la distribución de gente que asiste regularmente o no a las clases no varía por género, que había aparecido en algún momento en otros informes, y que obviamente aumenta la asistencia plena a las clases en los niveles de máster, ¿sí?, como podíamos imaginar. Lo que a lo mejor es más interesante es preguntarnos por qué no, ¿Por qué no asiste esta gente? Los motivos. Aunque es una encuesta y no podemos profundizar mucho, sí que destacar algunas ideas que son interesantes. El grueso indican que no asisten porque no les gusta la metodología o porque no tienen interés en ir a la clase, lo cual como al profesorado de la universidad y a los responsables académicos, pues debería de levantar ciertas alarmas, ¿no?, ciertas alertas. Otros motivos hacen relación a la conciliación. Todo el tema de la conciliación, tanto por horarios, solapamientos de horarios, muchas veces son estudiantes que están repitiendo asignaturas, ¿no?, y que no pueden volver a cursar la asignatura porque
se le solapa con asignaturas del segundo curso, una cosa que nos debería también llevar a lo mejor replantear cómo no estamos planteando los horarios para estudiantes que cursan también titulaciones simultáneas o que se encuentran en situaciones de repetición de asignaturas y que a lo mejor los estamos descuidando y que precisamente seguramente son a los que hemos de prestar más atención, ¿no? Pasando a la COVID, ya que esta es una encuesta que ya estamos en un periodo de post-pandemia, si se le puede llamar así de alguna manera, vemos un dato curioso, que es que los estudiantes no consideran, al menos en la encuesta sí lo han expresado, especialmente preocupación o una especial afectación a su capacidad de tener éxito como estudiante. Vemos que la mayoría no lo indica así. Donde sí que indica que ha tenido a lo mejor más afectaciones en la movilidad, así lo sabemos, ¿no? De hecho, sabemos que la solicitud para hacer movilidades y estancias Erasmus ahora en la actualidad ha crecido exponencialmente, ¿no? Toda la gente que no ha podido durante la pandemia a lo mejor tener esta experiencia. Vamos rápidamente, sin entrar mucho en detalle, a pasar el bloque de competencias, que es algo novedoso de la encuesta, que no siempre se pregunta en encuestas similares, y con una alerta. Todo esto son percepciones, es la percepción de dominio de estas competencias, lo cual no quiere decir que realmente el desempeño o la capacidad de realizar alguno de estos aspectos sea tal. Nos sale otra vez la competencia digital, que son o se perciben que son competentes en esos aspectos propios de su día a día, es decir, propios del uso de las redes sociales, la interacción con los pares, la búsqueda de información, pero en cambio todos otros aspectos de la competencia digital que son más profesionalizadores, pues no se ven tan competentes y como seguramente pues, podemos constatar en el día a día. A nivel lingüístico, creo que es interesante el dato, sobre todo el de la lengua extranjera, el inglés. Vemos que aún hace falta un mayor dominio, en lo cual nos puede dar ciertas pistas en el debate actual sobre si pedimos o no pedimos un cierto nivel, ¿no?, de idioma al terminar la formación universitaria. Aquí están los datos, se tendrían que profundizar para interpretar más. Muy interesante. Les preguntábamos si creían que era necesario incluir o hacer más énfasis en las competencias de sostenibilidad en los planes de estudios. Aquí está el dato, 69,4% del estudiantado cree que sí, nos pide que hagamos más énfasis. Eso no quiere decir porque a veces nos dicen, ¿y cómo vamos a añadir tantas cosas más a nuestros planes de estudio? No es que no se trata a lo mejor de añadir nuevas perezas en el puzzle, sino repensar lo que ya estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Sí que es interesante que la valoración es desigual, es decir, por género. Lo estudiantado de género femenino y no binario lo cree mucho más y de forma bastante significativa, más necesario que el estudiantado de género masculino. Hemos hablado ya de prácticas, solo poner el énfasis que una parte importante del estudiantado no ha hecho prácticas. Sí que es verdad que tenemos estudiantes de primeros cursos que a lo mejor han respondido a la encuesta y las harán posteriormente, pero nos lleva a pensar, sobre todo ahora que se están eliminando las prácticas extracurriculares, que a lo mejor deberíamos pensar cómo incluimos o cómo repensamos la distribución de las prácticas o cómo podemos repensar metodológicamente incluso las prácticas, ¿no? De nuevo sale un tema que nos preocupa y creo que nos ocupa a todos los que estamos en la sala, que es la relación de actividades formativas fuera del espacio formal, fuera del propio plan de estudios. La mitad de los estudiantes no ha realizado ninguna actividad formativa fuera del propio plan de estudios. Un dato que crece exponencialmente en estudiantes de grado. Debemos de pensar que aquí tenemos estudiantes de doctorado que son los que, obviamente, es lo que encontramos en la realidad, son los que más han hecho actividades formativas. En grado sube el porcentaje hasta el 75%, por lo tanto, que no han hecho ninguna actividad. Por lo tanto, hemos de repensar cómo llegamos al estudiantado para esta oferta y, a lo mejor,
si debería estar mucho más vinculada con los itinerarios formales. Para ir cerrando este bloque, la competencia de género. Vemos que de algún modo los estudiantes se consideran o perciben que son bastante competentes en cuanto a la perspectiva y competencia de género. Sí que es verdad que hay diferencias importantes por cuestión de género, es decir, los estudiantes de género no binario son los que en general perciben un mayor dominio de esta competencia, un mayor desarrollo de esta competencia, seguido del estudiantado de género femenino y un poco menos, no mucho menos, el estudiantado de género masculino. Repito, percepciones. Y con esto pasaríamos la palabra a Juan. La palabra a Juan. Gracias. Bueno, no me extenderé en dar las gracias, me sumo a mis compañeros porque no quiero que la jornada se extienda más de lo previsto. En relación a las expectativas y valoración, deciros que, claro, ahora que estoy viéndolo desde fuera, llevamos algunas diapositivas con mucha información, saldrá el informe en breve, se podrá analizar con más cautela los datos. Es una primera fotografía en un inicio, en un camino de análisis de los temas que venimos trabajando hoy día desde hace ya pues, una década en la universidad. Deciros que en relación al conocimiento sobre la titulación antes de matricularse, pues hemos avanzado. Los estudiantes parece ser que cuando acceden a la formación universitaria tienen conocimiento de la titulación y conocimiento del contenido de esa titulación. Ahora bien, cuando preguntamos sobre los motivos por los cuales ha escogido esa titulación, también aquí nuevamente los datos van en una sintonía más esperanzadora que quizás estudios previos. La tradición familiar parece que se va dejando atrás, los estudiantes no escogen la carrera por tradición familiar, podría ser así hace unas décadas, ahora vamos mejorando y los motivos están más vinculados a cuestiones de índole personal o una motivación intrínseca, ¿no? Que algunos estudios dicen que una motivación instrumental o extrínseca. Por lo tanto, en ese sentido creemos que avanzamos en relación a los estudiantes que escogen la carrera más allá de cuestiones instrumentales. Ahora bien, cuando analizamos por etapa educativa, los estudiantes de grado son los que de alguna manera se sitúan en unas motivaciones más instrumentales que esperan que la universidad les proporcione quizás una mejor remuneración o encontrar un trabajo adecuado. En relación a las expectativas de futuro, en este sentido, también nuevamente los estudiantes ven y se vincula a una de las motivaciones de entrar en la universidad, que era el título propiamente, conseguir un título. Cuando se les pregunta sobre esa utilidad, consideran que pasar por la universidad también va a ser algo beneficioso para sus vidas. El otro día debatimos esto en el Consejo Asesor sobre la utilidad o no de la formación universitaria en un momento donde otras etapas educativas están adquiriendo o cogiendo mucha fuerza. Pero los estudiantes en su imaginario ven la universidad como el lugar ideal para avanzar en su ascenso personal y social. El grado de utilidad de cursar estos estudios, nuevamente, los 3 ítems que... Pasa la diapositiva. Gracias, Isaac. Los 3 ítems mejor valorados son ítems vinculados a unos estudiantes idílicos, es decir, contribuir a la mejora de la sociedad, es conseguir un trabajo que se vincule a sus intereses o a sus capacidades y, por lo tanto, estaríamos nuevamente en unas motivaciones más de carácter personal o intrínseco que otras motivaciones más instrumentales. En relación a otro bloque de preguntas, que es cómo la titulación, la previsión de la actividad profesional en relación, al acabar la titulación, es decir, en ese concepto del aprendizaje a lo largo de la vida. Los estudiantes cuando llegan a la universidad, y aquí una alerta de esas que hablábamos el otro día, un número importante de estudiantes, un 17,4%, nada despreciable, no sabe qué hacer cuando acaben los estudios universitarios. Por lo tanto, ahí ese guiño a las compañeras del servicio de atención al estudiante y a los que estamos dedicados en la universidad, a los estudiantes desde la mirada de la orientación y dar valor a los planes de acción tutorial de facultad, así como hacen las agencias en la calidad cuando vienen a evaluar los títulos, ¿no? Algo está pasando porque los estudiantes están acabando el grado y el máster sin saber qué hacer luego en su vida futura. Ahora bien,
un 50% aproximadamente saben que transitarán del grado al máster directamente, quizás muchas veces sin pasar por un mercado laboral vinculado a la formación que han realizado. En estudios que hemos hecho en el marco, por ejemplo, del equipo de investigación al que pertenezco, el grupo de investigación TRALS, en las investigaciones cualitativas hemos podido avanzar que muchas de estas motivaciones de pasar directamente del grado al máster es ese miedo de acceder a un mercado laboral que quizás no los puede absorber, ¿no? Pues aquí hay un tanto por ciento importante en esa línea de continuidad. Además, continuar en un máster de la universidad o del territorio español. Por lo tanto, la movilidad internacional no se contempla dentro de esa movilidad de estudiantes. Y luego, también un porcentaje importante, alrededor del 24%, dice que cuando acabe la formación universitaria se van a ir al mercado laboral y no quieren estudiar o no quieren escuchar la palabra formación en un tiempo largo en su vida. Bueno, sabemos que una vez que entras en el mercado de la universidad y en la formación universitaria o de alta cualificación, volverán al sistema o no de la universidad, pero a la formación continuada rápidamente. Así lo dejan entrever luego en la competencia, en alguna competencia que aparecerá más adelante sobre el aprendizaje a lo largo de la vida. Pero también tenemos que hacer o tenemos que reflexionar sobre qué estamos haciendo para que nuestros estudiantes quieran salir corriendo y no mirar atrás, ¿no? En la valoración de la experiencia universitaria, aquí preguntamos sobre el desarrollo de las competencias, la percepción, siempre hablamos de percepciones en las escalas que hemos analizado, sobre el paso de la universidad en ese número de competencias y en su desarrollo posterior en el ejercicio profesional. Aquí también hay algunas cuestiones que parecen interesantes a nivel de profundizar o de reflexionar las personas que están a cargo de los estudiantes hoy día en la Universidad de Barcelona, ¿no? Un tanto por ciento marca, el 30% aproximadamente, marca que nunca ha hecho tutorías con su profesorado. Es decir, ¿dónde están las horas de trabajo dirigido? Pues parece ser que algo está pasando, que los estudiantes van al aula, salen del aula, antes lo hablábamos en la pausa, pero luego no acceden a las tutorías o el espacio de tutoría se tendría que repensar porque no está siendo de utilidad, en este caso, para el estudiante. En contraposición, y en esta escala se ve mucho esa dicotomía y una dispersión en la respuesta importante entre los que no utilizan o nunca han hecho uso de ese elemento que se pregunta y los que sí que han hecho, por ejemplo, en este caso, tutorías, la importancia que le dan. Es decir, aquellos que sí que acceden y realizan tutorías con el profesorado consideran que tiene una utilidad bastante alta. Eso ocurre en otras de las competencias preguntadas en esta escala. Por ejemplo, se les pregunta sobre las prácticas académicas. Hay un tanto por ciento importante que no ha realizado prácticas académicas. Ya ha dicho Isaac que la hipótesis puede ser que están en los primeros cursos del grado, por lo tanto no han accedido a ella. Pero los que sí que hacen práctica consideran que es clave pasar por la formación de práctica para adquirir competencias profesionales, ¿no? Nuevamente, aquí solo dar algún detalle más para no extenderme. La importancia que le da a las clases magistrales, decir que a niveles de formación superior la satisfacción de los estudiantes en relación a este ítem es mayor, por lo tanto los estudiantes de máster o doctorado consideran que son más útiles las clases magistrales que los estudiantes de grado. Y luego, nuevamente, la pregunta que venimos reflexionando y arrastrando ya a lo largo de la sesión de las actividades complementarias. Un tanto por ciento importante no ha realizado ninguna actividad complementaria. Por lo tanto, vemos que tenemos estudiantes, por un lado, que trabajan, que se dedican a tiempo completo a la universidad, pero que solo no van al aula y además no realizan ninguna actividad complementaria, van aprobando. Y por lo tanto nuestra reflexión es ¿dónde están nuestros estudiantes? ¿Qué oferta le damos? ¿Qué proponemos con ellos? La universidad, como la conocemos presencial, tendría que reflexionar itinerarios, calendarios académicos. El estudiante está cambiando, pero lo estamos acogiendo, lo estamos atendiendo. Aquí hay algo está ocurriendo y los datos miran en esa línea. Luego, la pregunta sobre el énfasis que la Universidad de Barcelona le da a ciertas actividades. Se les preguntó a los estudiantes sobre la importancia que consideraban que la universidad le daba en relación a los ítems. Pues nuevamente decir que los ítems que tienen
una barra roja, como podéis ver visualmente, son cuestiones que consideran que la universidad no está haciendo énfasis sobre ello. Aquí nuevamente los elementos surgen otra vez de trabajos o actividades interdisciplinares entre grupos más allá de la carrera, de la facultad, sino entre toda la comunidad universitaria, pues son cuestiones que habría que trabajar. ¿Dónde la universidad es fuerte según los estudiantes? Sobre el ítem de fomentar trabajos por proyectos. En este sentido, las metodologías están cambiando. Y aquí luego los compañeros de la Xarxa Vives y el estudio que se presenta, pues allí ellos tienen una mirada que podríamos reflexionar conjuntamente. Sobre el concepto del aprendizaje a lo largo de la vida, la universidad enfatiza este elemento importante. Pero el resto, pues quizá tenemos que trabajar todas las competencias transversales que están muy vinculadas a elementos fuera del aula. En la contribución de la experiencia universitaria para el desarrollo de competencias, nuevamente todas las que están en las primeras líneas, las primeras 6 competencias, están vinculadas a elementos de sostenibilidad, de cuestiones ética y valores, de trabajar con la sociedad. Todas estas cuestiones serían cuestiones a repensar porque el rojo que sale es importante. Hay 2 competencias que sí que la universidad trabaja o los estudiantes consideran que tienen muy adquirida, que es el pensar de manera crítica y el aprender por cuenta propia. Las 6 primeras vinculadas a ese libro de competencias transversales que ya la Universidad de Barcelona publicó en el año 2007, el librito negro y verde, pues muchas de ellas estarían en ese libro todavía sin adquirir a día de hoy. Y para ir acabando, le preguntamos a los estudiantes sobre la preferencia de la modalidad virtual, presencial, híbrida. Aquí decir que los estudiantes han marcado con un 63,6% que quiere que la universidad siga siendo presencial. Y ese dato, bueno, pues yo creo que es un dato también importante para que estar contentos y orgullosos del momento en el que nos encontramos, ¿no? Los estudiantes querían volver al aula. La satisfacción con la docencia virtual en tiempos de pandemia, aquí no voy a intentar no hacer ninguna exposición del tema, pero fijaros que un 24% dice que no tuvo ninguna clase en tiempos de pandemia, lo que llamaríamos síncrona. Así que no sé qué estábamos haciendo en esos momentos. Pero bueno, los estudiantes de grado son los que son más críticos con este punto, con esta escala, ¿eh? Y aquí lo dejo. Sí, pasamos la palabra a Isaac. Perfecto, pasamos al siguiente bloque, que voy a ser muy breve en este bloque porque los datos que ha arrojado nuestra encuesta se encuentran muy alineados con la mayoría de datos que también aparecen en otras encuestas, por lo cual, pero sí que destacar un par de ideas. En cuanto a la satisfacción con la experiencia universitaria, vemos que hay una cierta dispersión, en general es a lo mejor más positiva que negativa. Se encuentra también alineado con lo que suele salir en otras encuestas similares, a lo mejor un poquito más superior que en otras encuestas, pero muy similar. Lo que sí que creo que es interesante destacar es la participación en política, en votaciones del estudiantado. ¿Sí? No es nuevo tampoco los resultados, pero sí que creo que es importante siempre repetirlos. Es decir, tenemos una participación baja, muchos de las cuales por desinterés, pues sobre todo otra vez por falta de información, lo cual nos lleva a repensar cómo comunicamos, cómo nos ponemos cómo comunicamos en definitiva con nuestro estudiantado, ¿no? Y también interesante el dato de que es mayor la participación en las votaciones de rectorado que de los propios representantes del estudiantado, ¿no? Lo cual nos remite de nuevo a esa idea de que a veces puede haber una cierta distancia entre el estudiantado representante y el propio estudiantado de aula, ¿no? Y que tenemos de alguna manera también nos alerta de repensar la representación y la participación estudiantil. Y otro tema que tampoco es nuevo y que bueno, está muy rojo y por lo tanto nos tendría que preocupar muchísimo es la participación en otros ámbitos que no es la participación puramente representativa, ¿no? La votación. La mayoría de estudiantes de nuestra institución, de nuestra universidad, no participan
para nada, más del 90% en todos los ítems, en otros espacios de participación estudiantil. No es nuevo, lo sabemos. Sí que es verdad que la que más aparece es la asamblea de estudiantes, otra vez un tipo de participación representativa, pero todas las otras que serían muy importantes y que de algún modo también forman parte de la experiencia de la vida universitaria no están presentes, ¿no? Esto que vemos que los estudiantes vienen al aula, si vienen, y después se van a su casa, ¿no? No forman parte de la vida universitaria, de la experiencia universitaria, que precisamente a veces es lo más interesante, ¿no? Así que dejo aquí para no extenderme porque los datos ya son conocidos en otras encuestas. Gracias. Gracias, Isaac. Juan. Sí, en relación a la dimensión salud y hábitos saludables, los datos los que nos han llamado la atención, esta escala específicamente en relación a que casi un 20% marca que no hace ningún tipo de actividad física o deportiva a la semana. Decir que algunas de las preguntas era si caminaban, ¿eh? Y por lo tanto aquí hay un tema importante en relación a nuestros estudiantes y la vida sedentaria que llevan. Quizás eso se vincula a que en las despesas que marcábamos sobre su día a día, el tema de gasto deportivo no era un tema importante. Sí que hay un tanto por ciento de estudiantes que se encasillan entre el 2 y el 3%, que lo que se marca es que caminan 30 minutos, alrededor de 30 minutos al día. Así que, bueno, esto es un tema importante de la vida sedentaria de los estudiantes de hoy día. La siguiente pregunta que realizamos fue el consumo de ciertas sustancias. Aquí yo personalmente me atrevo a que quizás es una interpretación. Algunas de las preguntas, no sé si los estudiantes contestaron con el corazón en la mano o no, pero los datos son un poco... Parece que están un poco muy bien pintados. Los estudiantes, en todos los sitios que preguntábamos, solo el alcohol es algo que hacen diariamente. Somos una sociedad con una cultura importante en ese sentido. Luego también decir que algunos de nuestros estudiantes han dejado de fumar en el proceso de ser estudiantes de la universidad, pero también es verdad que un tanto por ciento elevado pues no fuman nada, aunque sea el único ítem que realmente alrededor del 10% marca que diariamente fuma. Lo que sí que también hacen de alguna manera es sin prescripción médica consumir pues algunos medicamentos, también muy en nuestra cultura. El resto, alrededor del 90%, nadie ni ha fumado una vez un porro, no sé. Es algo un poco así de extrañar, viendo lo que ocurre a veces en el aula. Pero esto no lo he dicho. Realización de acciones sostenibles, también es decir que aquí sí que es verdad que hay una conciencia importante del estudiantado universitario en relación a los elementos preguntados vinculados a la sostenibilidad. Y aquí sí que es verdad que como sociedad hemos avanzado mucho en todo lo que tiene que ver con las cuestiones preguntadas en esta escala y se ve reflejado en la respuesta de los estudiantes. Y luego la última de las cuestiones que hemos analizado es el tema de la salud mental. Hemos preguntado sobre algunas emociones más positivas o negativas y aunque la ansiedad y el estrés es un elemento que está presente en el estudiantado universitario, deciros que en relación a otros informes que están saliendo al respecto, cuando preguntamos la siguiente escala y decimos si las emociones negativas que han marcado les está imposibilitando, por ejemplo, una concentración en las aulas o tiene un agotamiento emocional o bienestar, pasáis a la siguiente, sí que es verdad que dicen en un tanto por ciento importante que sí, que está ahí, ¿no? Que es presente, es decir, hay un elemento en lo que es la salud de nuestros estudiantes a nivel mental para reflexionar. Ahora bien, si esto supone depresión o un elemento más profundo, una interferencia de su día a día, aquí marca en un tanto por ciento importante que no, que pueden salir adelante, que aunque tengan estas emociones que saben ponerle nombre, canalizarlas, pues no les impide en un tanto por ciento elevado continuar con su vida de estudiantes. Aquí sí que es el elemento que haríamos la diferencia entre lo que serían algunas emociones negativas y entrar en estados ansiosos
o de un nivel que le incapacite para estar en la universidad en la actualidad. Aunque sí que hay casos, hay tantos por ciento que en este elemento que estamos trabajando pues son para analizar con cautela. En general, en otros informes estamos como comunidad universitaria más solvente en lo que sería salud mental. Sí que es cierto que aquí los datos, y con esto acabo, nos marcan que, aunque no he hablado mucho por datos segregados, pero sí que es verdad que siempre que hemos tratado los datos y en la variable diversidad o discapacidad reconocida ha estado presente, siempre en estos elementos han sido los estudiantes que la COVID, por ejemplo, o las cuestiones de salud mental, de alguna manera hay una interferencia significativamente importante, porque estadísticamente así también sale, en que son más vulnerables en todas las cuestiones que venimos tratando, y ahí sí que podemos o tendríamos que tener una mirada específica. También decir que a nivel de discapacidad y diversidad, así como decía Ariño en la presentación inicial, aún nos queda mucho por hacer para que realmente la universidad represente la sociedad en la que estamos. Es un colectivo infrarrepresentado. Bueno, pues ahora ya para acabar, sobre los datos sociodemográficos, decir que bueno, pues la Universidad de Barcelona no es ninguna sorpresa, ¿no? Que está feminizada, un 69,3% es de género femenino. Y luego lo que sí que se podría destacar aquí cuando hemos mirado las diferencias es que a nivel que se escala en los niveles educativos universitarios, lo que ocurre es que desciende la presencia de las mujeres y se incrementa la presencia de los hombres. Por lo tanto, volvemos a tener aquí un factor de segregación vertical que quizá es una alerta, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva sociológica. En cuanto a la edad media es 25,6 años, pero bueno, es una edad media un poco elevada. La franja se concentra entre 19 y 22 años y en general la edad es más alta para los estudiantes internacionales que nacionales. En definitiva, por lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que se concentraba más en venir a estudiar toda la titulación y generalmente esa movilidad o está más asociada al estudiantado internacional, al estudiantado de máster universitario y doctorado. Bueno, la media de edad por nivel de estudios, pues evidentemente, si hablamos de grado, está en 23 años, en máster universitario está en 28 y por encima de los 30 en máster propio y en doctorado. Bueno, en el tema de desigualdad, en el tema de diversidad, ¿no? De discapacidad, perdón. En el tema de discapacidad, tal y como comentaba Juan, ¿no? La escasa equidad participativa, pero que, como dice Antonio Ariño, bueno, igual tendríamos que hablar más de igualdad que de equidad participativa, de igualdad participativa. ¿Por qué? Porque sí que podemos reflejar la composición social, que estamos muy lejos de ello. La participación del estudiantado con discapacidad es muy baja, aunque aquí nos ha salido alta, pero porque hay un porcentaje muy alto de condición limitante por tema psicológico. Pero en realidad la participación del estudiantado con discapacidad pues es muy baja, como bien lo saben en el SAI todos los que estáis aquí. Y bueno, si hablásemos de igualdad, pues también veríamos que se generan algunas brechas, porque muchas veces, y eso lo hemos visto cuando hemos mirado el origen social, el estudiantado con discapacidad procede de orígenes sociales más desfavorecidos. Esto no es un dato que… Entonces, en relación a la fotografía, podemos decir que un 33,1% del estudiantado que ha contestado la encuesta es estudiantado que tiene alguna discapacidad o alguna condición limitante. Un 16%, que es lo que realmente incrementa esta participación, es una discapacidad o condición limitante psicológica. Enfermedades crónicas supone un 4,6%. Discapacidad sensorial, auditiva o visual, un 3%. Y luego estarían ya las discapacidades de aprendizaje, cognitiva o física, que están por debajo de ese porcentaje. Pero yo quiero insistir en este tema porque realmente el estudiantado con discapacidad está infrarrepresentado actualmente, lo estaba hace muchos años, seguimos en esa misma línea y además nos faltan muchos datos, como en la época que estábamos en el Ministerio, ¿no? Con Mario, se había trabajado mucho este tema y realmente faltan muchos datos y seguimos teniendo este déficit, o sea que pongo una alerta allí, ¿no? En cuanto a los hijos e hijas, pues evidentemente la mayor parte del estudiantado no tienen hijos e hijas, ni tampoco responsabilidades familiares, pero sí que llama la atención que el porcentaje de estudiantado que tiene hijos e hijas o responsabilidades familiares es también superior en el estudiantado internacional que en el nacional.
Y bueno, finalmente en cuanto a lo que nos da, lo que normalmente en sociología se utiliza para medir el origen social, ¿no? El nivel educativo de los padres y el nivel ocupacional de los padres, lo que hemos observado realmente es que en relación a los niveles educativos, los que están en la clasificación internacional entre el nivel 5 y el nivel 8, que diríamos que son desde los ciclos formativos de grado superior hasta el doctorado, representan un 47,8% del estudiantado que ha contestado la encuesta. Pues aquí realmente tenemos una alerta que si no queremos hablar de equidad por debates realmente de conceptos y constructo sociológico, pero sí podemos hablar de desigualdad. La desigualdad por origen social en relación a la variable nivel educativo pues realmente está muy presente, porque solamente un 33,1% del estudiantado procede de niveles educativos bajos, es decir, de niveles de educación secundaria obligatoria, primarios, hemos incluido también los sin estudios. Y finalmente, para acabar, lo que son los niveles ocupacionales, pues todavía es un poco más alarmante incluso, porque lo que hemos englobado como ocupaciones de carácter medio o alto, ¿no? Realmente suponen un 58,5% del estudiantado de la Universidad de Barcelona, una universidad pública, servicio público, y solamente un 14,5% procede de niveles ocupacionales bajos. También llama la atención de que hay un porcentaje importante de referentes familiares que no trabajan. Bueno, pues aquí lo dejamos y en este sentido hemos visto que se generan determinadas inequidades que han ido saliendo en toda la encuesta, que nos podéis disculpar porque es muy larga y claro, pues nos hemos extendido mucho, pero sí que decir que el tema de la inequidad social, por origen social, realmente está muy presente y que cuando esto lo vinculamos a verlo por niveles de estudios o verlo por discapacidad, que este esfuerzo lo hicimos y que está plasmado en el informe general que se publicará próximamente, pues esa desigualdad social se hace todavía más pronunciada. Bueno, muchísimas gracias. Repito las disculpas por lo largo de la presentación. Muchas gracias y... Gracias. Y seguidamente damos la palabra a Ernest Pons, de la Universidad de Barcelona, Dirección Científica de la Xarxa Vives del Vía Universitaria, y a Ana Prades, Dirección de ACU Catalunya, Dirección Técnica de la Vía Universitaria de la Xarxa Vives Universitats. Muchas gracias.